Hola, bienvenidos a otro video tutorial destinado a tu capacitación para tu certificación CCENT, que es el primer nivel que tú puedes alcanzar a iniciar tu carrera con Cisco. En este video tutorial lo que vamos a ver son características de una red. Y más específicamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver toda esta terminología que vemos del lado derecho de la diapositiva y pasándolo directamente al español, estamos hablando del punto número 1, que es speed, que realmente es la velocidad. El número 2, que podemos decir que es retraso. El número 3, que sería costo. El número 4, que sería seguridad. El número 5, que estaríamos hablando de disponibilidad. El número 6, que sería escalabilidad. 7, confiabilidad. 8, topología. Bueno, después de la intro que ya todos ustedes conocen, nos arrancamos con la información del punto número 1, que es velocidad. Bueno, pues aquí tenemos la velocidad. Y la velocidad, como definición, podemos decir que es la medida de la transferencia de datos en bits por segundo en un enlace dado en la red. Entonces, eso quiere decir que normalmente cuando veamos la velocidad va a estar en bit por segundo. ¿Ok? Varias veces podríamos encontrarnos que aparezca como una B mayúscula y sería bytes por segundo. Pero lo común y lo correcto que siempre vamos a trabajar es bits por segundo, que es la medida de la velocidad. E indica qué tan rápido va a llegar la información de un punto a otro. Ahora vamos a explicar este concepto con esta lámina. Y vamos a entender que lo que es el concepto de un bit, para poder entender más que nada cómo se maneja y cómo se manejan todos estos datos al ser transferidos en la red. Entonces, ya como ingenieros de telecomunicaciones o como gente que estamos acostumbrados a trabajar con las telecomunicaciones o con los sistemas computacionales, sabemos que la computadora trabaja con unos y ceros. Entonces, la unidad más pequeña con la que vamos a trabajar en una computadora es unos y ceros. Entonces podemos decir que aquí tenemos el bit, que puede ser 0 o puede ser un 1. Y esa es la unidad más pequeña que vamos a encontrar en una computadora, y eso es lo que vamos a almacenar. Ahora, si nos vamos y nos vamos y apuntamos a este dibujo que está aquí abajo, tenemos dos computadoras. Entonces el punto es, de una forma general, es que la computadora A y la computadora B se transfieren información. Entonces en la computadora A vamos a tener un disco duro y en la computadora B vamos a tener otro disco duro. Entonces vamos a hablar dos términos, todos relacionados con lo que son los unos y los ceros. Cuando hablamos de almacenamiento, normalmente estamos trabajando y hablando de bytes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos un disco duro, siempre manejamos normalmente bytes. Entonces, aquí, en esta computadora, se almacena información y normalmente en discos duros, y se trabaja y se maneja y se piensa en bytes. Al momento de pasar esta información a través de este enlace, ya estamos hablando que esta información se transmite y la velocidad se mide en bits por segundo. Entonces vamos a trabajar normalmente con una B minúscula. Entonces, lo más común es encontrar, cuando hablamos de almacenamiento de información, B mayúscula, y cuando hablamos de transferencia de información, B minúscula. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos el esquema de lo que son los bits y los bytes. Vamos a empezar a entender cómo es que funciona esto. Entonces hablamos que la unidad más pequeña es ceros y unos. Entonces regresamos a este esquema y vamos a ver
que el punto más bajo es unos y ceros, 1, 0 y 1. Ahora, si nosotros pasamos al siguiente nivel de información y multiplicamos esto por 8, aquí multiplicamos por 8 y entonces llegaríamos al byte. Y el byte normalmente lo entendemos como una unidad que viene siendo un carácter. Entonces cuando hablamos de un byte, hablamos de un carácter. Que por ejemplo, cuando escribimos hola en una computadora, estamos hablando de 4 caracteres. Entonces, cada carácter que ves en la palabra hola nos está indicando un byte. Entonces aquí tenemos 4 bytes. Y entonces quiere decir que, y esto lo podemos relacionar un poco más con una hoja de una cuartilla. Normalmente tiene aproximadamente 1800 caracteres. Entonces podríamos decir que en una hoja tenemos normalmente 1800 bytes de información en una hoja. Entonces, volviendo a la analogía del disco duro, si guardáramos una hoja en un disco duro, estaríamos guardando aproximadamente 1800 bytes de información. ¿Ok? Bueno, ahora, acá, pues no, aquí cuando hablamos de velocidad, llegamos directamente al kilobit. ¿Okay? Entonces de aquí multiplicamos por 1024 porque estamos hablando de unidades binarias y entonces llegamos a un kilobit. Entonces, este kilobit es diferente a este kilobyte. Aquí este byte lo multiplicamos por 1024 y llegamos a un kilobyte. Entonces, kilobit, bueno, entonces ya estamos hablando de kilobit y kilobytes. Entonces, podríamos decir que en la columna izquierda estamos hablando más que nada el tema de velocidad y la columna derecha estamos hablando del tema del almacenamiento. Entonces, si tú multiplicas un byte por 1024, ya estamos hablando de kilobytes. Igual, de aquí a acá existe una conversión. Pues este kilobyte lo multiplicas por 8 y ya se convertiría en kilobyte. ¿Ok? Entonces, aquí está, esa es la analogía de la velocidad unos y ceros. Entonces, ahora, si volvemos a multiplicar por 1024, del lado izquierdo tenemos megabit y del lado derecho tenemos megabyte. ¿Ok? Y si volvemos a multiplicar por 1024, del lado izquierdo tendremos gigabit y del lado derecho tenemos gigabyte. ¿Ok? Y así sucesivamente, 1024, del lado izquierdo tendremos terabit y del lado derecho tenemos terabyte. ¿Ok? Ahora si hablamos del lado izquierdo, podemos hacer algunas analogías. Normalmente cuando trabajamos en nuestros switches, hablamos de puertos, nos encontramos mucho el término de, por ejemplo, un puerto de 10 megabits por segundo. Entonces, este puerto de 10 megabits por segundo viene siendo un puerto Ethernet. ¿Ok? ¿Y qué pasa si le ponemos 100 megabits por segundo? Estamos hablando de un puerto Fast Ethernet. Y ahora, ¿qué tal si fuera 1 gigabit por segundo? Estamos hablando de puertos gigabit Ethernet. ¿Ok? De la misma manera, del lado derecho, si hacemos una analogía también, aquí estamos hablando de almacenamiento, y ya cuando llegamos a gigabit ya nos cae un poquito más de sentido de lo que trabajamos normalmente con memorias grandes o con discos duros. Ya normalmente, ya a esta altura, si analizamos, esto es lo que ya estamos más acostumbrados a escuchar: gigabit, gigabyte o terabyte, ¿no? Entonces, normalmente cuando vemos un disco duro, pues se dice de un terabyte, y aparece 1 TB, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, porque de esto depende mucho que entendamos el tema de las velocidades,
para entender cómo funciona nuestra transmisión y cómo funcionan nuestros sistemas, cuando almacenas y cuando transfieres la información, que realmente son unos y ceros. Pues aquí tenemos, por ejemplo, pues el tema que habíamos hablado, un byte igual a 8 bits, que viene siendo un carácter, ¿no? Vamos a eliminar esto. Ahora, otro detalle que podemos ver aquí es lo que habíamos hablado. Si de aquí a acá, ahora según lo que hemos platicado, podemos convertir de aquí a acá como multiplicando por 8, ¿no? Y ya tenemos de kilobit a kilobyte, etcétera, 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 ¿no? Ok. Y al revés, entre 8. Ahora, esta analogía la podemos comparar con el kilo tradicional que manejamos, por ejemplo, cuando vamos a las tortillas o cuando compramos algo, que un kilo es igual a 1000 gramos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un kilo, normalmente un kilo son 3 ceros, ¿no? Un kilo es igual a 1000. Y aquí no es la excepción. Vamos a poner la información. Vamos a borrar aquí. Por ejemplo, vamos a kilobyte y hablamos de 1000 byte o byte, ¿no? Aquí, por ejemplo, megabyte hablamos de 1.000.000. Ya me pasé. Bueno, byte o byte. Aquí gigabyte estaremos hablando de 1 y 9 ceros. Igual byte o byte. Y aquí en terabyte pues estamos hablando de 1 y ya no serían 9 ceros, serían 12 ceros, ¿no? Ok, así es como se representaría y así es como normalmente trabajaríamos, nada más que no es exactamente aquí. Acuérdense, cuando hablamos de binarios estamos trabajando de unidades de medida, esto es por 1024 en lugar de por 1000. Ok, ahora seguimos hablando sobre esto. Limpiamos la pantalla y ahora pues aquí ya podemos manejar lo que son esos enlaces. Más adelante vamos a ver un capítulo completo de cómo se manejan las velocidades, ¿no? Y entonces, si estamos hablando de lo que es un enlace, ese es un enlace WAN y es un enlace local. Entonces, aquí en un enlace local, tú puedes controlar mucho más fácil la velocidad. De aquí a este punto va a ser mucho más fácil, más rápida la comunicación. Aquí podríamos tener un puerto Fast Ethernet, un puerto Ethernet, como hemos platicado, un puerto Gigabit Ethernet, ¿no? Entonces, de aquí a aquí puedes tener una velocidad muy alta. Sin embargo, en enlaces WAN es diferente. Un enlace WAN está depende mucho del medio, depende mucho de dónde a dónde sea la comunicación, de qué utilices para comunicarte, si utilizas fibra, qué tipo de medio trabajas. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que se manejan pues es el E1 o el T1. El T1 pues es el que se maneja para es un enlace de transmisión que se maneja más comúnmente en Estados Unidos, y el E1 en México, ¿no? Y entonces esos T1 se pueden comprar y tú podrás manejar dos E1s o dos T1s dependiendo de dónde te encuentres. Vamos a limpiar esto para continuar explicando. Entonces, si hablamos de un T1, estaremos hablando de 1.544 megabits por segundo. Megabits por segundo, ¿ok? Aquí está la velocidad y hablamos un E1, estamos hablando de 2.048 megabits por segundo.
Claro, hay otras velocidades, hay otros tipos de comunicación WAN que se ve en un capítulo especializado donde ves pura parte de WAN, pero como explicación de las velocidades y del almacenamiento de la información, esto es, yo creo que es suficiente para que se entienda y se maneje y se entienda la parte de velocidad en una red. Estos C1 se alquilan o se rentan y tienen un costo dependiendo de cuántos quieras y la compañía decide qué tipo eh, la compañía decide cuánto pagar. Ahora vamos a ver otra característica que se llama delay, que es el retraso. Y como definición, el retraso en una red especifica el tiempo que tarda un bin de datos en viajar a través de la red desde un nodo punto final a otro. Y normalmente se mide en fracciones